Hola, un saludo especial para todos y bienvenidos a esta primera clase del sexto nivel del curso de astrología profesional. En este punto pues ya hemos tenido ocasión de abordar 5 niveles iniciales en donde el gran objetivo ha sido el de abordar la astrología desde la carta natal, a través de lo cual hemos hecho y en este punto abordaje de signos, planetas, casas. Destinamos nivel cuarto y quinto al abordaje del corazón de la astrología, así llamados los aspectos. Y bueno, ya en este sexto nivel es importante llegar a abordar lo que concierne en cuanto a la predicción. El objetivo de la astrología, a diferencia de otros abordajes, sean terapéuticos, analíticos y observacionales, y diríamos en cuanto al hecho de que se pueda diferenciar de la terapia psicológica, es la predicción. Entonces tenemos una herramienta para poder determinar con antelación acontecimientos y situaciones de la vida del ser humano. Con base a esto siempre ha surgido una especie de dilema filosófico, al menos desde escuelas de pensamiento que sostienen que el ser humano o es determinista en cuanto a su postura en frente al nacimiento, es decir, que desde que nace su destino está trazado, frente a otros que consideran el libre albedrío como un escenario en el cual la voluntad del hombre prima. Sin embargo, pues desde el punto de vista astrológico tenemos una premisa esencial, y es: el ser humano nace en un momento, lugar y hora específica, siendo esto no algo casual, sino necesario frente a la evolución que dicho ser humano o dicha alma requiere para su existencia. Por lo tanto, hemos tenido que nacer en una familia específica, en un país determinado, en un nivel sociocultural, económico específico, en una condición racial, y todo ello a pesar de que pareciera obedecer a algo circunstancial y aleatorio, obedece a algo más de fondo. Y eso más de fondo seguramente corresponde a un tema evolutivo sobre el cual hemos necesitado nacer en un momento específico, y el cielo así lo demuestra. Por ello nuestra carta astral es esa fotografía que nos ilustra cada uno de los aspectos de nuestra vida, teniendo en cuenta ese mandala astrológico en el abordaje de signos, planetas, casas. Pues hemos logrado identificar cómo a través de ese mandala astrológico muchos de los acontecimientos que hemos vivido están allí reflejados, y por supuesto hemos podido dar un diagnóstico al abordar, por ejemplo, determinadas áreas como la casa 2, como la casa 5, como la casa 8, y todo ello es fácilmente identificable cuando podemos establecer una lectura astrológica sobre la base de unos códigos. Digamos que esos códigos para el presente curso de predicción van a ser muy importantes, porque sobre las bases estructurales de lo que se ha aprendido hasta ahora, que son, recordémoslo, elementos, cualidades, motivaciones, filogenesis, o sea, especie, frase motivacional, planeta regente, análisis específicos tanto de casas, planetas, aspectos. Todo ello en esa mezcla perfecta nos demuestra que esa fotografía del cielo es nuestra carta natal, con la cual podemos efectivamente hacer diagnóstico de situaciones que no resultan aleatorias, de situaciones que son propias de nuestra evolución y que por lo tanto están allí para mostrarnos el camino a seguir. Por supuesto que si hablamos del camino a seguir, pues tenemos necesariamente que abordar la astrología desde dos facetas. Una, que es la faceta estática, es decir, la carta astrológica como fotografía del momento en el que nacemos. Y la segunda fase es, por supuesto, la astrología como fase dinámica. Digamos que en ese orden de ideas, la dinámica en la astrología es, en este caso, la predicción. Por lo tanto, vamos a ilustrar un poquito cuál va a ser el objetivo frente a la predicción y por qué entendemos que
se corresponde a la dinámica. Por dinámica entendemos movimiento. Entonces digamos que llegados a este punto, pues generalmente ha habido maneras en que desde la antigüedad los seres humanos lograron formas o buscaron formas de prever con antelación situaciones futuras. Pero todas esas formas tuvieron algo en común y fue el movimiento o la dinámica. Es decir, que en este orden de ideas, poder leer o interpretar o prever con un alto grado de certeza va a ser nuestro objetivo de aquí en adelante, y sin embargo para ello va a ser muy importante el que en este punto sea o tengan bases muy fuertes o muy sólidas lo hasta aquí transmitido. Es decir, que si uno no tiene mucha claridad en cuanto a la esencia de la astrología, en cuanto a los 5 primeros niveles, pues va a ser muy difícil predecir. Muchos de los errores surgen precisamente de falencias o de aspectos o fisuras en el conocimiento que no quedaron resueltos, digamos, dentro de los primeros 5 niveles. De allí que, pues, teniendo en cuenta lo anterior, decimos, la predicción en este caso corresponde a la parte dinámica de la astrología. La parte estática es la carta natal. De la dinámica vamos a poder considerar que surge la predicción. El primer gran ítem a tener en cuenta es que toda predicción surge de la carta natal. Es decir, que para una persona tener claridad de sí misma requiere ante todo conocerse. Y en ese orden de ideas la astrología es el mapa de autoconocimiento. Por lo cual hemos de decir, nada ocurre a un ser humano que no esté diseñado o preestablecido dentro de su carta natal. Y en ese punto es importante caer en la cuenta que cuando se predice, lo primero es reconocer claramente la carta de la persona sobre la cual se va a predecir. Si nosotros no tenemos esa claridad, si desconocemos el diseño natal, pues no vamos a poder predecir, y ese es algo demasiado elemental. Por eso, al fin y al cabo, en este nivel pues se busca precisamente tener herramientas para poder prever con antelación esas situaciones futuras. Generalmente estos métodos históricamente han sido la proluna, que es el primer método que vamos a emplear y al que corresponde este 6º nivel de predicción, concretamente la proluna, y ya les diré por qué. Empezaremos precisamente con la así llamada proluna. Y sin embargo, dentro de los diversos métodos de predicción existen los así llamados tránsitos, direcciones primarias, progresiones, arco solar, revolución, entre otras. O sea que lo que se observa realmente es que pues hay muchas o muchísimas maneras de hacer movimiento mediante el cual se logren ver o prever con antelación situaciones futuras. Pero para que pues tengamos un poquito de claridad, lograr predecir es algo que convierte a la astrología en algo científico. Edward Deming, genio de la administración, decía, aquel conocimiento que quiera o pretenda ser científico debe posibilitar el predecir. Y eso lo vemos claramente en las así llamadas ciencias exactas, medio exactas, las cuales de alguna u otra manera logran prever situaciones, desde una hipótesis de trabajo, desde la elaboración de un principio matemático, desde la postulación en cuanto a una variable de la física, hasta la identificación de una variable económica, o desde el diagnóstico médico, por ejemplo, tanto el médico, el economista, el físico o el matemático, según precisamente unos postulados, hipótesis, axiomas y teorías, puede lograr predecir comportamientos que por supuesto se pueden repetir, o sea que se hacen evidentes siendo sometidos estos al laboratorio. Entonces, si la astrología tiene algo de ciencia, naturalmente debe permitir predecir. Si no logra predecir, no la podemos considerar ciencia o cercana a la ciencia. Entonces,
De ahí que en este punto realmente la astrología cuenta con herramientas para lograr prever con antelación, digamos, situaciones futuras. Con base a lo que comentábamos al inicio, que el ser humano cuenta con libertad o determinismo, pues hemos de decir, en un ser humano hay unas predisposiciones, que en este caso serían como su carta natal. Si lo llevamos al cuerpo físico es como su genética. Cada ser humano va a exhibir unos rasgos específicos de comportamiento, unos rasgos fisonómicos, una contextura física, unas disposiciones de su sistema nervioso, unas aptitudes con las que nació. Probablemente ese mecanismo físico le predisponga a tener unas mayores o menores habilidades, con base a las cuales, y si se reconocen, pues se pueden optimizar, ¿no es cierto? Algo similar ocurre con nuestra carta natal, la cual hemos podido verificar cómo nos da unas predisposiciones, las cuales podemos aprovechar, potenciar, optimizar y prevenir. Es decir, el ser humano, a diferencia de otras especies, es o puede llegar a ser consciente. No es un objeto inerte el cual está a merced de. Si bien tenemos unas tendencias, esas tendencias nos van a permitir aprovechar cuando algo de lo que llamamos bueno, o en realidad favorable o facilitante ocurre. Como también vamos a poder, a través de la identificación de nuestra carta natal, evitar, minimizar o prevenir. Porque finalmente, si el ser humano no es inercial necesariamente, puede tomar medidas. Entonces, en ese orden de ideas, si bien hay circunstancias que a veces no podemos del todo evitar, podemos previamente identificarlas y tomar medidas, como el viejo y clásico ejemplo de la lluvia. Entonces, muchas veces los fenómenos climáticos están dados, vienen por factores específicos, entonces hay épocas de lluvia, hay épocas de sol. En los países que tienen estaciones, pues hay épocas de invierno, de verano, de primavera, y todo ello, llamémoslo de alguna manera, ya está dado, es inherente, es inevitable. ¿Cómo vamos a pretender modificar el verano? Por más de que queramos estar en invierno, pues lo real es que estamos en verano, o si deseáramos estar en verano pero estamos en invierno, es inevitable, frente a lo cual ya hay una predisposición. Más sin embargo, el ser humano consciente sabe aprovechar sus épocas de primavera, sus épocas de verano, sus épocas de invierno, sus épocas de otoño. Si toma apropiadamente los ciclos, pues está en capacidad de usar las herramientas adecuadas, de usar la ropa apropiada, de tener a mano el paraguas, de impermeabilizar su casa. Igual circunstancia ocurrió históricamente con el desarrollo de la astrología, porque recuerden ustedes que los seres humanos históricamente veían en el cielo fenómenos que se reflejaban en la tierra, como aquella ley hermética que sostiene así como es arriba es abajo. Pues la astrología partía de la observación, y muchos de nuestros antiguos veían como que en el cielo reflejaban situaciones como un eclipse o como una ocultación, o en ciertas épocas del año la elevación de una determinada estrella coincidía, por ejemplo, con fenómenos en la Tierra. Y esas analogías les permitían a los seres humanos observar tendencias, ¿no? En tales épocas en Egipto, la aparición de la estrella Sirio en la época de junio y julio anunciaba la elevación del Nilo. Y sin embargo, fenómenos similares el hombre de la Tierra los observaba cuando veía la luna aparecer, avanzar, ocultarse y cambiar de fase. Con esas fases se encontraban más apropiado la siembra, el cultivo o la recogida. Entonces todos esos son aspectos en los cuales la observación les daba los indicadores para poder aprovechar los ciclos, ¿no? No se podía sembrar en determinadas épocas, no se podía hacer un cultivo excesivo de determinadas plantas o cultivos, porque no iba a ser muy fértil. Era más propicio la poda de árboles o la siembra específica en algunos momentos, y todo ello era condicionado precisamente a fases, tanto lunares, climáticas. De la misma manera está nuestra vida. Hemos nacido en un momento, lugar específico, y a través de nuestro diseño natal tenemos unas mayores tendencias, unas predisposiciones
esas predisposiciones vienen indicadas por nuestros aspectos natales, favorables, desfavorables, llámense trígonos, cuadraturas, oposiciones, sextiles, que lógicamente en el tiempo van a estar activos. Entonces, para nosotros lograr establecer cuándo de lo natal va a estar activo, es que necesariamente tenemos que usar herramientas de predicción. Y existen muchas, insisto. Digamos que en este primer o en este sexto nivel que nos corresponde abordar la astrología desde el punto de vista predictivo, vamos a tomar el método de la proluna. Sin embargo, ya vendrán otros métodos de abordaje, tales como los tránsitos, direcciones primarias, progresiones, profecciones, revoluciones, etcétera, que lo que buscan es poder emplear métodos para lograr prever con antelación situaciones, pero siendo el ser humano no un ser inercial, sino consciente, es capaz de aprovechar, fortalecer, prevenir, evitar, ¿no es cierto? Y en eso está el gran objetivo de este curso. Cómo lograr poder establecer en nuestra vida los ciclos específicos, cómo buscar a través de esos ciclos las épocas más favorables para algo, cómo reconocer las épocas un poco difíciles o riesgosas y de esa manera permitir el minimizar o el disminuir un poco la influencia, o al menos ser consciente de forma tal de que si así no lo evitemos, somos conscientes del por qué y tener la conciencia para a través de las crisis encontrar oportunidades. Entonces, llegados a este punto, el primer ítem a tener en cuenta es: toda predicción surge de la carta natal. En ello es importante conocer nuestro diseño, por lo cual cuando se trata de predecir es importantísimo primero conocer muy bien la carta de nosotros o de nuestros consultantes. Si nosotros desconocemos nuestra propia carta o la de nuestros consultantes, no podemos predecir. ¿Qué es lo que le ocurriría de alguna manera a algún médico que quisiera hacer una en perspectiva evolución de lo que puede ser la enfermedad de su paciente, si previamente no conoce sus antecedentes genéticos, su historial clínico, sus tendencias, sus padecimientos, si no conoce la evolución de los síntomas de la enfermedad, si no ha conocido qué síntomas tiene, pues no podría con ello realizar un diagnóstico. Al igual, si nosotros o un arquitecto traza un edificio, tiene que primero tener un plano para de esa manera saber la característica del terreno, cuántos pisos va a edificar, las habitaciones que va a tener, los metros cuadrados que va a tener. Primero hay que conocer el diseño. Si conoce muy bien el diseño de la edificación, con base a ese diseño lógicamente va a lograr prever a futuro situaciones. Entonces, de la misma manera ocurre la carta natal, y es frecuente que los alumnos o las personas que llegan a estudiar astrología, normalmente cuando abordan los primeros 5 niveles dicen: bueno, ya he logrado hacer un diagnóstico muy claro en cuanto a la tendencia económica, afectiva, laboral de la vida de las personas, pero me encuentro ante una encrucijada, y es cuando ocurren esos acontecimientos que la carta astral promete. Entonces, hemos de decir, aquello que está prometido en la carta natal de una persona va a tener un momento específico en donde se va a activar. Es decir, aquella famosa cuadratura o aquel famoso trígono o ese aspecto específico que cada uno de ustedes tiene en su carta natal, pues seguramente está allí, latente, constante, pero mediante metodologías específicas podemos nosotros saber en qué momentos, épocas, años, meses, días, esos aspectos van a estar activos. Como hemos distinguido, hay aspectos que solo se corresponden a lo psicológico, llámense aspectos eclípticos, hay aspectos que se correlacionan a hechos concretos, llámense ascensionales, que van a verse reflejado como acontecimientos que un observador va a ver. Eso lo estudiábamos en la dinámica de los aspectos. Hoy podemos dar un pasito más allá, y es cuando esas tendencias que están natalmente predispuestas en nuestra carta natal se pueden dar, para lo cual existen métodos, y esos métodos, insisto, tradicionalmente son los que aquí se observan. Por razones didácticas va a ser muy importante que comencemos con el método de la proluna. Digamos que este método, para irnos familiarizando,
hace parte de lo que su autor denominó progresión lunar natal. Entonces, proluna significa progresión lunar natal. Digamos que este método fue creado o descubierto por el astrólogo búlgaro Boris Kristov, quien nació en Sofía, Bulgaria, y ya falleció hace algún tiempo, el 4 de enero del 2017, en Montevideo, Uruguay. Un gran astrólogo, con muchísima experiencia y con valiosísimos aportes a través tanto de sus estudios, investigaciones, artículos, entrevistas, es decir, un gran maestro de la astrología y a quien hoy pues no sobra honrarle debido a los grandes aportes que ha hecho. Lógicamente, pues este método de la proluna es un método más, y pues por su practicidad, simplicidad, alcance y facilidad, pues es el que pedagógicamente yo intento transmitir al inicio, dado que pues si bien requiere una metodología, no va a ser tan complejo. Digamos que cuando uno viene aprendiendo astrología, pues lo que primero busca es tratar, como el mismo autor lo expone, de sacar la rodaja que más jugo dé. Entonces asuman ustedes que los métodos de predicción es como si, teniendo nosotros una naranja, cortásemos en rodajas esa naranja. Pues la idea con ello es tratar de al inicio elegir la rodajita que nos va a dar más jugo, y esa metáfora nos sirve para entender por qué yo elijo habitualmente en los cursos de formación la proluna como esa rodajita de la cual nosotros podemos efectivamente tomar más jugo, pues porque básicamente lo que se busca es el máximo aprovechamiento con el menor uso de herramientas y con la posibilidad de a lo grande observar situaciones que marcan, y que por esa misma razón nos va a permitir dar un aprovechamiento a nuestra tendencia hacia la predicción, y cómo mediante la predicción nosotros podemos obtener resultados muy valiosos, muy prácticos, muy constatables. Este curso, como ustedes lo saben, desde un inicio ha buscado ser práctico, y digamos que mediante el uso de la proluna no va a ser la excepción. Entonces, en ese orden de ideas, consideramos que con base a ella vamos a tener un acercamiento muy interesante para efectos prácticos de lo que pretendemos con la manera de prever a futuras situaciones. Entonces, pues digamos que la primera, observación tiene que ver con el nombre. Muchos de quienes toman predicción me preguntan que si este es un método lunar. Entonces debo aclarar algo. El autor Boris Kristov le llamó el método de la proluna, tratando como de atribuirle algo así como progresión lunar natural. Sin embargo, aunque su nombre se creería que tiene que ver con la luna, el autor ha dicho que su nombre se da en razón a las fases lunares, que se corresponden a un periodo de 7 días. Entonces, lo importante que quiero decir con esto es que realmente el método de la proluna es un método de 7, y ese número va a ser el que nos va a interesar de aquí en adelante ir tratando de trabajar, con base a lo cual incluso él mismo llegó a considerar que pues su método se hubiera podido llamar pro-Urano, debido a que Urano, en su traslación de 84 años en torno al zodiaco o en torno al Sol, pues está más o menos 7 años por signo. Entonces su dilema lingüístico al comienzo podía llamar a ese método pro-Urano o pro-Luna, no en sí por el movimiento de la Luna o Urano como método de predicción, sino por el número 7. ¿Estamos? Entonces, de hecho, este número 7 se podría atribuir a la escala con la cual Boris Kristov consideró el ser humano desde que nacía tenía fases. Entonces, pues hoy lógicamente el 7 lo tenemos muy integrado en nuestra psicología desde muchas maneras, ¿no? Cuando reconocemos los 7 días de la semana, cuando reconocemos las 7 notas musicales, cuando reconocemos los 7 arcángeles, cuando reconocemos los 7 planetas visibles al ojo humano, cuando reconocemos los ciclos de las edades a través de 7, y cuando ustedes observan a lo largo de la vida o de las culturas, siempre van a encontrar una época de 7
como en el sueño del faraón, de los siete, de las 7 vacas gordas o las 7 vacas flacas, en fin, siempre el 7 ha sido un número que ha acompañado a muchas culturas. Pues digamos que por ahora me interesa simplemente que ustedes entiendan que el método de la proluna es un método basado en el 7. Lógicamente, a algunos les ha parecido más conveniente renombrar ese método, entonces pueden llamarle el método del septenio o el método del septenario, pero sin embargo pues conserva su origen y es el ciclo de 7, en este caso 7 años de vida, que van a ser secuenciales para cada ser humano desde el instante en que una persona nace. Digamos que ese método de 7, pues de alguna manera, y si le quisiéramos encontrar unas razones de peso, pues hoy las podemos de hecho acompañar por razones incluso biológicas, neurológicas, psicológicas o evolutivas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las células, sabemos que el cuerpo renueva sus células cada 7 años, muy similar a lo que ocurre con los huesos o las células de los huesos, que tienden a cambiarse, transformarse y renovarse cada 7 años, por ejemplo. Desde el punto de vista, digamos, de la neurología o de la psicología, se asume que, por ejemplo, las épocas de los primeros 7 años de vida forman o crean una impresión muy marcada en los seres humanos, al punto de que lo que allí, pues digamos, se registra es muy difícil de cambiarlo. En las especies animales las improntas surgen en sus primeros 7 meses y sin embargo, pues desde el punto de vista de especies animales humanas evolucionadas que somos, pues seguramente desde nuestra impronta inicial de los primeros 7 años quedan registros, tendencias, predisposiciones. Un poco la secuencia del 7 la han acompañado, digamos, incluso estudios muy interesantes de psicólogos como Erich Fromm, quien asume que efectivamente pues cada 7 años los individuos asumen tendencias. Desde el nacimiento hasta los primeros 7 años los registros que se quedan pues son muy importantes en cuanto a las tendencias, predisposiciones, hábitos. Posteriormente, de los 7 a los 14 se forman experiencias en cuanto al desarrollo del lenguaje, el estudio, la comunicación. Se asume que de los 14 a los 21, por ejemplo, es una época de formación en donde los seres humanos llegan a su adolescencia. Muchos de los países que hoy asumen la mayoría de edad la asumen, por ejemplo, a los 21 años, donde se sostiene, pues no solo es la mayoría de edad, sino el comienzo de la adultez, de los 21 a los 28, de los 28 a los 35 y así sucesivamente. Un médico muy famoso de la antigüedad, el gran Hipócrates, sostenía que, por ejemplo, había épocas en las cuales las tendencias hacia las patologías o riesgos en cuanto a la salud eran muy mayores. Curiosamente, él sostenía que de los 49 a los 56 años era una época para la cual los seres humanos descendían vitalmente. Hoy esa observación del gran Hipócrates la podemos confirmar cuando efectivamente detectamos que el paso de la proluna se corresponde a la casa 8, por ejemplo, entre los 49 y los 56 años, por decir algo. Y así sucesivamente, cada época nos va a permitir entender por qué hemos de vivenciar tendencias. Por lo cual, la invitación es a que usemos este primer método, que es el método de la proluna, progresión lunar natal, es decir, simbolizando aquí el número 7, con la escala con la cual nos vamos a ir, pues de pronto generando aproximación a la rodaja predictiva que más jugo nos va a permitir obtener. Pasemos a la siguiente imagen. Entonces, si ya más o menos tenemos claro que la proluna es el método de predicción mediante el cual se toma la vida del ser humano en etapas de 7 años, partiendo desde el ascendente o casa 1 y continuando, en este caso, por cada casa en intervalos de 7 años. Ejemplo, la casa 1 se va a corresponder al ascendente en el momento en que una persona nace, y desde la casa 1 hasta la casa 2 se va a ver reflejados sus primeros 7 años. En la casa 2, o cuando una persona llega a la casa 2, seguramente vamos a ver reflejada la vida de esta persona desde sus 7 hasta los 14 años. Cuando la persona llega a su casa 3,
Entonces vamos a ver reflejada la vida de la persona de los 14 hasta los 21 años, cuando llega a la casa 5 de los 28 a los 35, la casa 6 de los 35 a los 42 y la casa 7 de los 42 en adelante. Para tratar de verlo un poco más gráfico y sin que nos atropelle el conocimiento, pues vamos despacio. Simplemente se trata de que empecemos a leer astrológicamente y a tratar de entender cómo este método de la proluna resulta bastante interesante, práctico, certero, por cierto. Por ahora vamos a tomar como un ejemplo hipotético el nacimiento de alguien que ha nacido el día 22 de abril de 1995 a las 7:04 minutos en la ciudad de Cali, Colombia. Vale la pena aclarar algo: cuando hemos de llegar a la predicción vamos a tener en cuenta la carta natal de la persona. Digamos que en este punto dos observaciones muy importantes. Dentro de nuestro aprendizaje hoy sabemos que podemos leer la carta natal como en dos caras de la moneda. Nuestra carta eclíptica, que refleja tradicionalmente las posiciones longitudinales, las cuales nos ilustran circunstancias muy psicológicas del ser humano. Sin embargo, contrastadas, tenemos las mismas posiciones planetarias, pero medidas sobre el ecuador. Con base a esa medición sobre el ecuador surgen las posiciones en ascensión y descensión oblicua, también llamada carta ascensional. Estas dos cartas nos permiten tener leyes de interpretación, que fueron básicamente las que leímos en nuestro quinto y cuarto nivel, que tuvo como tendencia al abordaje, digamos, de los aspectos. En ese punto hemos de recalcar lo siguiente: poder predecir es conocer claramente el diseño de la persona de un nacimiento específico en cuanto a su predisposición natal, tanto desde la carta eclíptica como desde la carta ascensional. Si pudiéramos esto verlo reflejado en otro ejemplo hipotético o en el mismo ejemplo que estamos considerando en la ilustración, vamos a llevarlo a nuestro software. Entonces aquí vemos a una persona que nació el 22 de abril del 95, vamos a colocar esa fecha, abril 22 de 1995 a las 7:04 minutos de la mañana en la ciudad de Cali, ¿no es cierto? O sea, ese es el ejemplo con el que vamos a comenzar. Es un ejemplo que pues por ahora lo que busca o lo que intenta o lo que busca es primero entender cuál va a ser la metodología que vamos a emplear con relación a la proluna, y después y posteriormente pues vamos a, mediante ejemplos, procurar el cómo hacemos esa lectura. Entonces, recordémoslo, esta es la carta de una persona específica que nació este día, a esta hora, en este lugar. No obstante, pues hemos dicho, para poder leer la carta astral tenemos que tener en cuenta signos, que son los 12 signos, las 12 personas distribuidas en las 12 áreas, que nos permiten entender con claridad el funcionamiento de la economía, del trabajo, de los hijos, de la pareja, de lo sexual, de los viajes, de los estudios. Una vez nosotros somos claridad, hemos de leer los aspectos, y lo hacíamos exhaustivamente cuando tratábamos de verificar cómo una determinada cuadratura se podía dar en lo real o en lo psicológico, sin por ello demeritar que lo psicológico no sea real, es real para el individuo. Lo que pasa es que ese acontecimiento no va a verse reflejado mediante hechos externos. Entonces ahí es cuando es útil comparar los dos modelos: el tradicional, que es el modelo con el cual hemos usado histórica y ancestralmente la astrología, que es el modelo eclíptico, en el cual las posiciones son medidas en longitud sobre la eclíptica. Entonces hemos de decir, la luna eclíptica de esta persona está en 6 grados de Acuario, su sol eclíptico a 1 grado de Tauro, su Marte eclíptico a 17, en fin. Con base a esos ángulos surgen los aspectos que aquí vemos. Nosotros necesitábamos, lógicamente, para poder tener claridad de lo que la vida o lo que un individuo iba a vivir, tener un poquito de claridad qué aspectos eran psicológicos y qué aspectos eran concreciones reales. Entonces, cuando nosotros verificamos esa misma carta mediante posiciones en ascensión y descensión oblicua sobre el ecuador o posiciones ascensionales, detectamos que muchas veces hay variación en la posición eclíptica y en la posición ascensional. Entonces aquí validamos como la luna, por ejemplo, dejó de estar en 6 grados eclípticos y nótese, pasó a 7 grados ascensionales. Por esa misma razón es que
Cuando hacemos un diagnóstico van a aparecer y desaparecer aspectos. ¿Qué nos va a interesar? Que nosotros hagamos un análisis de cuántos aspectos son eclípticos, cuántos ascensionales, cosa que hasta el anterior nivel ya hicimos. Sin embargo, cuando se trata de predecir, pues si uno ya tiene claridad del diseño natal de la persona, de sus expectaciones, de cuántas cuadraturas, trígonos o posiciones, lógicamente ya sabemos cuál es la tendencia o el perfil y sabemos que en algún momento de la vida una persona va a vivir acontecimientos determinados. Sin embargo, llega el momento de que sepamos en qué momento va a ser más importante o va a ser más proclive o cuándo se van a dar las mayores tendencias a que lo prometido en la carta astral se vea reflejado. Para lo cual vamos a usar inicialmente la carta eclíptica nuevamente, aquella con la que ya nos habíamos familiarizado, pero que nuevamente tenemos que seguir empleando, con la cual vamos a hacer las mediciones. Entonces yo quiero recalcar algo. Cuando se trata de usar proluna, tránsitos, progresiones, direcciones primarias, realmente la carta que seguirá usándose es la carta del modelo eclíptico. Muchas veces me preguntan ¿por qué no usamos la ascensional? Lo que pasa es que la ascensional es la que a mí me ilustra qué debe ocurrir, pero para poder hacer medición del cuándo, esa medición la volvemos a hacer sobre la carta eclíptica. Entonces quiero que este punto quede claro y es, vamos a hacer medición en el curso de Proluna mediante posiciones eclípticas. Lógicamente la ascensional nos va a mostrar el impacto real, entonces yo la debo verificar y lo vamos a tomar como ejemplos para ver detrás de esa carta eclíptica qué aspectos ascensionales son generadores de acontecimientos. Más sin embargo, y lo que yo pretendo transmitir es, para poder emplear, es decir, para poder definir métodos predictivos, se usa la carta eclíptica. ¿Estamos? Entonces, mediante el uso de la carta eclíptica se va a poder hacer una medición en cuanto a los ciclos, el momento, el cómo y el cuándo. Entonces, hoy vamos a poner inicialmente este ejemplo para primero aproximarnos a cómo es el uso. Yo lo que quiero es realmente que podamos tener claridad del uso, de cómo vamos a usar la proluna, de cómo vamos a usar el método del septenio, método de septenario, si ustedes lo prefieren denominar así. Entonces hemos dicho, esta carta se corresponde al nacimiento de alguien y si regresamos pues vamos a usar inicialmente la carta eclíptica. Bueno, ¿qué es exactamente esta del ejemplo en la cual hemos de decir? Y si nosotros logramos colocar o situar esta carta en un momento específico, pues vamos a hacer, y si tuviésemos un lápiz o un esfero, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar sobre cada cúspide una edad. El ejercicio inicial consiste en que logremos colocar esa edad en cada cúspide. ¿Estamos? Entonces en el ascendente, por ejemplo, que en este caso se corresponde a la posición de 18 grados, 4 minutos 41 segundos, que es el momento exacto en que esta persona nació, vamos a colocar una edad de 0 años. Es decir, vamos a poner el nacimiento de esta persona, o el momento en el que nació, en 0 grados. Resulta fácil inicialmente, ¿por qué? Porque pues yo no voy a necesitar, insisto, de unas efemérides, no voy a necesitar de unos cálculos muy exhaustivos para poder predecir, sino con algo muy elemental y que ustedes mismos pueden hacer con sus ejemplos, en su misma carta o con cartas de sus consultantes. El segundo paso va a consistir en situar la cúspide de la casa 2, cúspide eclíptica, y vamos a colocar allí el número 7. ¿Por qué el número 7? Porque esa es la edad de esa persona en ese instante. Entonces, para el ejemplo específico que estamos viendo acá, cuando la persona del ejemplo llegue a sus 7 años, estará en los 16 grados 39 minutos de Géminis. Entonces, por eso colocamos esta edad. Al igual vamos a hacer con la casa número 3. La casa número 3, observen ustedes, está en 13 grados 50 minutos de Cáncer. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el número 14, que corresponde específicamente a sus 14 años. Fíjense que estamos tratando de entender por qué es un método de 7 años, porque el autor quiso denominar al 7 o resaltar el 7 y cómo llevando el 7 a la carta astral es que vamos a entender la lógica del método, ¿no es cierto? Entonces dentro de la lógica del método debemos de afirmar la casa número 4 que se corresponde al fondo del cielo tradicionalmente,
sería en este caso propia de los 21 años. Entonces lo que vamos a escribir justo en la cúspide es el número 21. Vamos a hacer lo mismo con la cúspide de la casa número 5. Ahí vamos a situarla exactamente con el número 28, que se va a corresponder a los 28 años de edad de la persona. Al igual con la casa número 6 en sus 35 años. Vamos a hacer lo mismo con la casa número 7 cuando la persona cumpla 42 años. Cuando llegamos a la cúspide de la 8, vamos a colocar la edad de 49 años. Entonces fíjense lo interesante, Hipócrates sostenía que las personas, según sus observaciones, cuando estaban entre los 49 y 56 años, observaba un descenso vital. No es coincidente, no es casual. En los pasos de la proluna, cuando alguien llega a su casa número 8, efectivamente hace transformaciones, disminuciones vitales, reorganizaciones en su cuerpo. Todo ello muy común, lógicamente, a la casa 8. Como también resulta muy sorprendente, por ejemplo, a propósito de este método, que cuando estadísticamente se observan épocas en edades donde se corresponde con más frecuencia, por ejemplo, a los divorcios, sorprendentemente siempre aparece más como una época recurrente, y es la época de los 42 a los 49, donde estadísticamente se sostiene es la época donde las personas tienden a separarse más, propio del paso, por ejemplo, de la casa número 7, que claramente se corresponde a los matrimonios, uniones, separaciones, pareja, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es 42, vamos a poner la cúspide de la 7, 49, vamos a poner la cúspide de la 8, vamos a situar la cúspide de la 9 a los 56 años, por eso escribimos 56. Seguimos y llegamos a la casa 10, que se correspondería con los 63 años, entonces vamos a colocar ahí 63. Una vez seguimos avanzando, vamos a llegar a la cúspide de la casa 11, ahí va a decir 70, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner los 70 años. Llegamos a nuestros 77 años, que se van a corresponder exactamente con la cúspide de la casa número 12. Entonces en ese punto llega una pregunta, y es ¿qué ocurrirá con aquellas personas que son bastante longevas y que, bueno, pueden llegar incluso a vivir más de 100 años? Pues simple, es como si a los 84 años una persona nuevamente está sobre su ascendente. Entonces aquí ustedes observan cómo el ascendente, o en este ciclo, la casa 1 se va a corresponder en una escala superior de tiempo a los 84 años. Si nuestro ejemplo, la persona que estamos leyendo, tiene 91 años, pues se va a corresponder a su cúspide de casa 2, a los 98 seguramente estará en cúspide de la 3, y bueno, si llegase a vivir hasta los 105 años o más, pues digamos los 105 años sería cúspide 4. Por ahora simplemente quiero que se familiaricen con el método. ¿Por qué resulta tan práctico? Porque resulta no muy complicado. Entonces yo simplemente quiero que por ahora hagan un ejercicio, tomen una carta natal, que puede ser la carta de ustedes, o de cualquier ejemplo. De hecho en este curso pues vamos a buscar algunos ejemplitos para que esto quede claro. Y bueno, el primer gran objetivo es, el método se deriva del 7, y por lo tanto nuestros ciclos son de 7. Para llevarlo al contexto astrológico es, la carta astral es, hagan de cuenta, un velódromo o una pista en donde nosotros nacemos, y en el momento en que nacemos llegamos al mundo acá, en nuestro ascendente, que se corresponde con el ciclo inicial del nacimiento. Y es como si nosotros viviendo, y empezamos a vivir, empezamos a, como si fuese un velódromo de ciclismo, una pista de patinaje o una pista de automóviles, estuviéramos aquí avanzando, avanzando, avanzando. Entonces cuando llegamos aquí, por ejemplo, a este punto, se corresponde a los 7 años, ¿estamos? Y si siguiéramos viviendo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cuando llegamos a los 14 estamos acá, y seguimos avanzando, 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 hasta que llegamos a los 21, estamos acá. Después llegamos aquí, estamos a los 28, fíjense, después estamos avanzando, 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 llegamos a la edad de los 35, posteriormente seguimos avanzando, estamos en la edad de los 42, seguimos avanzando, 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 seguimos, y llegamos aquí a la etapa de los 49.
y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, en su dinámica, en su movimiento, pues ¿qué hace? Moverse. El ser humano no es consciente de este movimiento. Nosotros como astrólogos sabemos que ese ciclo existe, sabemos que estamos atravesando cada casa, cada signo, cada planeta, y lo estamos haciendo inevitable, invariablemente en secuencias, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Que cada persona, pues su carta natal es distinta. Una persona nace con un ascendente específico, en una hora específica, unos grados diferentes, ¿no es cierto? Entonces por eso es que los ciclos habitualmente en cada persona, aunque tienden a ser de 7, son distintos. Y ya vamos a ver por qué, porque pues no todo el mundo tiene el ascendente a los mismos grados, no todo el mundo tiene, por ejemplo, esta lunita negra acá, o el Marte acá, o Quirón acá, o la Tierra acá. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a ver acontecimientos muy concretos para cada ser humano. Y es ahí donde la astrología, mediante la proluna, se torna muy fácil de identificar de primera vista acontecimientos y situaciones. Bueno, entonces, siguiendo nuestra observación, la carta astral en su faceta dinámica, dinámica es movimiento, asume que desde que nacemos nos estamos moviendo. Y el nacimiento empieza al ascendente cuando nacemos a los 0 años. El primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto hasta el séptimo, llegamos acá a la casa 2, y cada casa se convierte entonces en un periodo de 7 años. Ese es el primer gran ejercicio que hoy vamos a hacer. Entender que el método de la proluna o método de septenio es un método mediante el cual asignamos periodos de 7 años a cada casa. ¿Estamos? Y por eso aquí lo vamos a ver reflejado con el ejemplo ya expuesto. Si esto queda claro, si a ustedes no les resulta muy difícil, si esto se ha podido entender fácilmente, pues podemos pasar a un siguiente concepto, y es cómo vamos a emplear ese método que, por ahora insisto, no requiere nada distinto a la simple observación de la carta natal, que en este caso es nuestra carta eclíptica, para poder hacer mediciones, con las cuales nosotros podemos identificar el momento exacto por el cual estamos nosotros atravesando en nuestras vidas. Si eso queda claro, podemos pasar al siguiente punto. Normalmente el siguiente punto es, antes de dar un paso más adelante, una observación que es muy importante. Ustedes en este punto se preguntarán, bueno, está clarísimo que cada casa se corresponde, o cada cúspide se corresponde a una edad, en múltiplo, o sea, a los 0, a los 7, a los 14, a los 21. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar una fecha? Porque a mí por ahora yo me di a la opción de escribir solo los años donde están las cúspides. La pregunta generalmente que surge en este punto es, ¿cómo voy a hacer para identificar edades intermedias? Ejemplo, yo quisiera saber en la vida de esta persona dónde estaba, por ejemplo, a los 4 años. Porque si yo observo simplemente la carta, yo sé que, por ejemplo, esta persona a la edad de, por ejemplo, 21 años, fíjense que los 21 se corresponde aquí a la cúspide de la casa 4, pues en esa edad estaba por acá, y probablemente al estar en este punto, que son sus 12 grados de Leo, pues estaba muy cercano el planeta complementario, el punto complementario Ceres. Entonces yo puedo afirmar que durante aquel periodo de tiempo se dieron asuntos relacionados a Ceres, y con ello yo puedo tener muy claramente la perspectiva de que algo ocurrió. Lo mismo, es posible que esta persona, cuando estuvo muy cercano a sus 7 años, cercanito o un año antes, estuvo por ahí la presencia de la luna negra. Entonces digamos, cuando esa persona tuvo, por ejemplo, 49 años, nótese, cuando llegó a los 49, por ahí estuvo pegadito Júpiter. Entonces digamos, eso es algo que un observador puede destacar. Cómo poder establecer acontecimientos cuando se toca un planeta o cuando se está en un signo. Pero alguien se pregunta si es lógico con lo que está observando, sabe dónde está en cada edad de múltiplo, o sea, 7, 14, 21, pero no sabe en qué punto va a poder ubicarse en las demás edades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó al primer año, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto? O esta persona, el ejemplo, a los 21 años sabemos que estaba acá, pero quisiéramos ver el punto exacto donde estaba a los 25 años, por ejemplo. Entonces hoy día, o pues digamos lo hace habitualmente un programa, un software. Sin embargo, y esto lo digo porque cuando yo aprendí este método, pues lo hacía con un método, digamos, de aproximación
de conversión que no resulta muy difícil, pero que pues sí requiere un poquito de atención, y es el siguiente. Solo quiero que miremos nuevamente este gráfico para poder entender la dinámica. Yo quiero que presten atención a este punto, porque si, es decir, si se entiende el concepto, ustedes mismos, digamos, lo pueden hacer y no les va a resultar nada difícil. Si no se entiende, pues puede que necesitamos reafirmarlo, preguntar. No se preocupen, porque finalmente esas preguntas son respondidas a la mayor brevedad, y por supuesto pues no va a tener dificultades en que se aclaren. Entonces, varias cosas. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber en qué época de acá hasta acá estuvo la persona, por ejemplo, a sus 4 años de edad? Yo sé que aquí estamos a los 0 años y que aquí estamos a los 7, sin embargo a mí me interesaría saber en qué momento de acá hasta acá la persona está en los 4 años. Entonces ahí habría que hacer un simple ejercicio matemático, nada profundo, nada que sea muy complejo, simplemente se trata obviamente de encontrar la proporción. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que ustedes verifiquen lo siguiente. La cúspide de la casa 1 en este caso se encuentra ubicada exactamente a, vamos a poner aquí solo grados y minutos, está en este caso a 18 grados 5 minutos. De hecho acá ustedes lo pueden validar también. 18 grados 5 minutos. Y la cúspide de la casa número 2 se encuentra en 16 grados 40 minutos. ¿Estamos? Entonces, pues nótese que las casas eclípticas tropicales son desiguales. Y ahorita lo vamos a ilustrar con un hipotético nacimiento en otra latitud geográfica, como para que digamos el concepto quede claro. Entonces, normalmente estas son cartas levantadas para, digamos, ciudades en Colombia que son de hecho muy cercanas a la latitud del Ecuador. Entonces, por ejemplo, en un sistema de domificación eclíptico, pues las variaciones no son muy acentuadas. Sin embargo, si nosotros calculamos cartas astrológicas para latitudes superiores, pues seguramente las casas se agrandan o se achican. Entonces yo pues lo voy a poner y tratar de que esto quede claro, para efectos de que ustedes, si no disponen de una herramienta o un software, lo hagan manualmente y digamos que no van a tener dificultades. Entonces simplemente quiero que observen lo siguiente. El ascendente de esta persona está en 18 grados 5 minutos de Tauro. La cúspide de la casa 2 está en 16. Ahí hay unos minutos, ¿no es cierto? Sin embargo, pues para hacerlo muy grosso modo, un ejemplo muy simple, pero que nos va a permitir ilustrar, es desde los 18 de Tauro hasta los 16 de Géminis existen exactamente 28 grados. ¿Por qué 28? Porque si las casas fueran iguales, 18 de Tauro a 18 de Géminis serían 30 grados, pero como son casas desiguales, de 18 grados a 16 hay 28. Lógicamente que ahí hay unos minutos. Yo puedo hacer una conversión de minutos a grados, pero pues para que no nos confundamos por ahora, quiero simplemente tomarlo como valor absoluto. Es decir, esta cúspide va a tener 28 grados. Un simple ejercicio matemático nos dice que 28, si lo dividimos en 7, nos da 4 grados, ¿no es cierto? Entonces que más o menos la equivalencia de este periodo se corresponderá, en este caso, a 4 grados por año. Quiere decir que la persona del ejemplo aproximadamente nació y su movimiento se comenzó a dar acá, a los 18 grados cuando nació. Un año más tarde estaba en 22 grados. O sea, había avanzado 4 grados. Si sumamos esos 4 grados a 18, nos vamos a ver a 22. Al año siguiente estaba ya en 26 de Tauro, porque le hemos sumado otro año más. Y al siguiente año estaría en 0 grados de Géminis. O sea, al tercer año. Uno por observación astrológica diría, es posible que esta persona a los 3 años haya tenido un cambio circunstancial. ¿Por qué? Porque no solamente, es decir, ya está en sus 3 años de edad, sino que en aquel año cambió de signo. Y eso en la lectura de la proluna va a tener una información grandísima, que es lo que ya ahorita vamos a tratar de empezar a leer. ¿Qué significa realmente los cambios de signos? Cuando se toca un planeta,
las expectaciones, digamos que eso hace parte de la metodología. Sin embargo, antes de poder leer con propiedad esas formas de leer la proluna, sí resulta muy importante que entendamos cuál va a ser la dinámica, y la dinámica es: nosotros nacemos en el ascendente y alrededor de los 3 primeros años esta persona estuvo por acá cambiando de signo. Si quisiéramos ver un año más, pues diríamos: a los 4 años, que es la pregunta inicial, esta persona está por acá, en 4 de Géminis. A los 5 años estaría a 8 de Géminis. A más o menos siguiendo obviamente más o menos con la aproximación, más o menos a los le sumamos 4 grados más, estaríamos a los 6 años aproximadamente en 12 de Géminis, y a los 7 estaríamos a 16 de Géminis. O sea que es una manera muy aproximada de que yo puedo saber en qué momento está una persona. Ahora bien, si yo dispongo de un software, yo puedo usarlo para poder saber con exactitud en qué época la persona se encuentra. Entonces voy a emplear este software, que es el Paint Astro Q, el cual cuenta con una función muy interesante, y esa función interesante nos permite a nosotros saber exactamente desde el momento en que la persona nace dónde se encuentra. Voy a situar como ejemplo real, desde el nacimiento de esta persona, cómo se movería la proluna. Digamos, yo voy a emplear este software que me permite hacer el cálculo. Para quienes los tengan, pues digamos que la manera más apropiada de hacerlo es la siguiente: se ubica aquí una ventanita que dice progresión simbólica, y con esa progresión simbólica yo le asigno la edad que le quiero situar. Entonces voy a poner PL, que se llama progresión proluna, que es de Boris Christoph. ¿Listo? Generalmente eso ya viene preestablecido. Voy a poner como meta de partida el 22 de abril del 95, o sea que la idea es que quede igual al nacimiento, y voy a colocar exactamente las 7 de la mañana 4 minutos como hora exacta desde el momento en que esta persona ha nacido. De hecho, puedo poner la ciudad en que nació, que fue Cali, como para que todo quede igual. Entonces este ejercicio simplemente lo hago para que ustedes, si disponen de un software, entiendan cuál es la mecánica. Por ahora simplemente quiero que se centren solo en esta flechita, en esta que vamos a ver acá, para que puedan establecer que esta flecha es el movimiento del ascendente a través de las casas. ¿Estamos? Que es lo mismo que yo hice ahora, de una forma aproximada, pero el programa lo va a hacer ya de forma más exacta. Entonces vamos a poner en el ejemplo que hemos dicho: qué pasaría o en qué grado exacto la persona se encuentra a los 4 años. Quiero que presten atención a que yo he calculado una etapa o un movimiento por año. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto escala de un año y voy a hacer el movimiento por año. Quiere decir, yo voy a deshabilitar acá algunos aspectos, simplemente quiero es que nos centremos acá en la flecha roja. Esta es la que nos va a indicar la edad de la persona. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, esta persona nació con 0 años, 0 meses, 0 días, este es su nacimiento, y el primer año de vida, fíjense ustedes, esta flechita avanzó. Este movimiento es la proluna. Yo lo puedo hacer manualmente y sostener que, si yo primo acá, la proluna va a ser este valor. Entonces lo voy a poner por un instante acá, 22 de Tauro. Nótese que al primer año de vida esta persona está aquí, a 22, que es este valor. ¿Estamos? ¿Por qué 22? Porque nótese que la persona del ejemplo, su ascendente está en 18. O sea, un año después se movió 4 graditos, que es aproximadamente en unas casas más o menos iguales, que son las de las latitudes cercanas al Ecuador, cómo se mueve el ciclo de la proluna. ¿Qué pasaría a los 2 años? Fíjense ustedes, lo muevo y ya está aquí en 26, fíjense ustedes. O sea que hemos coincidido que 4 grados más o menos por año. Y decíamos que más o menos a los 3, miren ya dónde va la flecha. Esta flechita es la que nos mide la proluna. Entonces a los 3 años de edad, fíjense, aquí estamos viendo cómo ya llegó a 0 grados de Géminis, que decíamos se corresponde con una observación visual. Si uno más o menos tiene claras las proporciones, dice, esta persona más o menos a los 3 años tuvo un cambio de ciclo.
O sea, desde su nacimiento ya está acá. Quiero que me sigan con eso. Por ahora, céntrense única y exclusivamente en esta flecha. Uno a veces mira lo demás y estos planeticas de acá. Para el efecto práctico, la proluna solo la vamos a trabajar con esta flechita, que es como el programa hace que yo tenga en cuenta los ciclos, ¿sí? Que hemos dicho de más o menos 1 grado o los grados por año, ¿no? Entonces, a la edad de 3 años, ya la flechita va acá, que indica efectivamente que ha pasado desde su nacimiento todo este recorrido. Si seguimos en secuencia, fíjense a los 4 años, ya está 4 de Géminis. Si seguimos en secuencia, fíjense a los 5. Si seguimos en secuencia, fíjense a los 6. Y si seguimos en secuencia, fíjense a los 7. O sea, a los 7 realmente se completó el primer septenio. ¿Tiene necesariamente que coincidir? Claro. Nótese que aquí está en 1639 y esta cúspide de casa 2 está en 1640. O sea, pues digamos que ya se cumplieron los primeros 7 años. Como efecto práctico, simplemente quiero que observen cómo en la vida normal una persona cambiaría de ciclo constante y permanentemente por escala de 7 años. Entonces yo sigo, noten la edad acá, pues yo la puedo redondear a días exactos para que nos dé los 7 años. Fíjense acá, 7 años de vida, que se corresponde al momento exacto en que la persona llegó a su casa 2. Entonces, nótese que podemos seguir avanzando. En los 8 años, 9, solo fíjense en la línea roja, que es la progresión del ascendente. En los 10, en los 11, a los 12, a los 13, y fíjense que a los 14, aquí lo aproximamos por días, esta persona llegó a su cúspide de casa 3, ¿vale? Entonces, el programa es una herramienta que a uno le facilita las cosas, pero no quiere decir que si no se tiene, no se puede hacer. Yo lo que pretendo es que ustedes, con calculitos muy manuales, de alguna manera lo logren. Voy a poner otro ejemplo porque yo considero que en este momento está claro. Sin embargo, pues hagámoslo como si la flecha, que es nuestra edad, siguiera avanzando con el tiempo. Entonces, fíjense que cuando esa persona llega exactamente a los 21 años, que es aquí, ya hemos llegado a la casa 4. Fíjense, y aquí yo le puedo poner qué pasaría cuando esta persona avance, avanza, y hemos llegado exactamente a los 28 años. Aquí lo veríamos reflejado, justo la flechita encima de la cúspide de la casa 5. Y seguimos. Entonces aquí podemos afirmar que esta persona ha nacido y sigue avanzando con su edad y llegó a los 35 años. Empezó la casa 6 y siguió hasta los 42. Fíjense que a los 42 una persona, como si hubiera hecho un recorrido en su vida, ha alcanzado la cúspide de las 7. Sigamos. Llegó a los 42 años, ahora nos seguimos movilizando hasta que llegó exactamente a los 49 años de vida. Nótese que la flecha ya llegó aquí, o sea, nosotros estamos acá, ¿verdad? Seguimos avanzando. Llegamos aquí a los 56 años, como ustedes lo ven acá, en la parte superior. Fíjense que estamos situados justo sobre la casa número 9. Avanzamos un año más, que es desde los 59 más o menos hasta los 63. Entonces llegamos aquí exactamente a este punto y seguimos avanzando. Ya llegamos a la casa 10 de los 63. Si siguiéramos aquí avanzando, 64, 65, 66, en fin. Entonces con esto quiero simplemente ilustrarlos para que ustedes noten que dinámicamente nosotros nos movemos como esa flecha rojita que ustedes ven ahí, que es la progresión del ascendente, hasta que llegamos otra vez a los 84 años, ¿verdad? Entonces cobra más sentido el por qué cada casa se corresponde a 7 años de vida. Bueno, otro punto, porque pues quiero que se aclare bien el concepto, y es que el cálculo se hace con base a la, digamos, medición de las cúspides, o sea, que esto no es uniforme como otros sistemas de profección que existen, así llamados, hoy día les llaman atasires, que no tienen en cuenta las, digamos, variaciones de las casas. Entonces digamos que eso es uniforme. Digamos que para el caso de la proluna, que es el método que estamos estudiando, sí se deben tener en cuenta, digamos,
los márgenes de longitud de las casas. Al igual que como en un método muy extendido, que es el método Hoover, ellos también emplean, con su método de 6 años por casa, una escala similar. Para efectos prácticos, pues hay unos videos que también están puestos en la red donde yo explico un poquito lo que significa la dinámica de la astrología y digamos la forma como se emplean estas profecciones. Sin embargo, como nos estamos involucrando de lleno en el método de la proluna, pues vamos por partes. Ya dijimos que obviamente aquí en este ejemplo nos interesaba era saber o determinar qué pasaba para poder uno más o menos aproximarse a la vida de la persona en un determinado momento con base a la longitud de las casas. Vamos a suponer que en este caso nosotros queremos saber la vida de la persona de este ejemplo de sus 28 a sus 35 años. O sea que cuando uno con el ojo, porque este método, su simpleza es impresionante, sabe que quiere determinar la vida o los acontecimientos de una persona, por ejemplo, de sus 28 a sus 35, pues ya sabe que los 28 es esta cúspide y los 35 es esta. Sin embargo, a alguien le podría interesar saber qué ocurrió aproximadamente cuando esta persona tenía, por ejemplo, 30 años. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Lo que pasa es que nótese ustedes que aquí, por ejemplo, esta cúspide está en 13 grados de Virgo y la cúspide de la casa 6 está en 16, o sea, en realidad, como son casas desiguales, esta casa es un poquito más grande. En exactitud, pues tiene más o menos 33 grados, ¿no es cierto?, de espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Con una simple pues división hacemos lo mismo. Tomamos el 33, lo dividimos en los 7 años y eso nos va a dar una resultante de 4,71. O sea que ese va a ser aproximadamente el valor por año. Entonces, normalmente para cúspides de longitudes ecuatoriales está entre 4 o 4,71. 71 equivale, en este caso si lo pasamos de decimales a minutos, equivale más o menos a 42 minutos. O sea que en este caso cada año sería 4,42. Y esa sería la forma de extrapolar eso. Entonces, con base a ese 4,71, que es lo que nos da la casa, queremos saber qué pasó no a los 28 sino a los 30. Entonces podemos hacer el siguiente ejercicio. Multiplicamos eso por 2, o sea, de los 28, que es la cúspide de las 5, hasta los 30. Lo multiplicamos y ese valor nos da 9,42. O sea, son 9 grados. Esos 42 lo multiplicamos por 60 para pasar de décimas de grado a minutos y aquí nos da más o menos 25 minutos. 9,25 sería exactamente lo que habría que sumar a esta cúspide. Entonces, muy grosso modo, de los 13 grados, si le sumamos 9, muy matemáticas elementales, eso nos va a dar un resultado aproximado, si lo queremos ver, 2 más o menos 22. O sea que esos 2 años equivalen aquí a 22 grados aproximadamente y con unos cuantos minutos, ¿no es cierto? Dijimos que eran 25 minutos, más 6 son como más o menos 36 minutos porque le hemos de sumar los 6 minutos que tenemos acá. Entonces 22 más o menos 26 minutos. Eso es un cálculo muy aproximado que yo haría. Entonces yo diría, esta persona más o menos en esta edad de vida, tipo 30 años, estuvo muy cercano al contacto de Quirón, que estuvo a 20. Entonces, tengan en cuenta las siguientes proporciones, que va a ser válido si ustedes lo que hacen es un ejercicio manual. Si en este caso 4,71, que es el valor nominal, equivale, digamos, a un año, 6 meses sería la mitad de ese valor. Entonces lo dividimos entre 2, eso nos va a dar 2,355, más o menos 2 grados, 18 minutos. ¿Sí? Entonces uno diría, más o menos 6 meses antes de que esta persona cumpla 30, o sea 29 y medio, tocó Quirón, hubo un acontecimiento quironiano, ¿verdad? Por ahora pues no vamos a entrar a hacer lectura porque pues quiero simplemente que entiendan un poquito la dinámica de cómo uno logra hacer aproximación en tiempos. Entonces uno dice, más o menos a los 29 años y medio esta persona estaba justo encima de Quirón, algo pudo ocurrir, ¿no es cierto? Entonces resulta muy fácil de predecir o asumir o
poder verificar y validar con los consultantes o con nosotros mismos que efectivamente algo ocurrió. Lo llamativo de ese momento en que esta persona tuvo 29 años y medio es que no solo estaba encima de Quirón, sino estaba tocando a Saturno acá por oposición, o sea que seguramente hubo un acontecimiento que marcó esa etapa. Curiosamente está Saturno involucrado, entonces habría que ver que en los ciclos de tránsito Saturno, por ejemplo, cumple regularmente 29 años. Bueno, no me quiero de todos modos distraer o que de pronto ustedes tomen otros conceptos. Por ahora explicarles cómo más o menos se ve con esa dinámica proporcional. Sacamos en proporción según el tamaño de casa. Vamos a validarlo con el programa a ver qué ocurre, teniendo en cuenta lo que esta persona pudo tener a sus 29 años. Entonces volvemos a tomar acá el ejemplo que estamos tomando y vamos a colocar una fecha que puede ser cercana a los 29 años. Entonces digamos que yo voy aquí a situar el momento en que esta persona tenía 29 años y medio. Acá está en los 29,08 meses, entonces voy a poner más o menos 29 y 6 para ver exactamente qué ocurre. Fíjense ustedes lo siguiente, ya el programa exactamente confirma lo que yo les había dicho. O sea, en el momento de los 29 años y 6 meses, que se corresponde a este valor exacto, yo lo voy a poner exacto acá para que el programa lo permita identificar, 29 y medio, redondeado, fíjense. Dice que la proluna efectivamente estaba aquí, encima de Quirón. El programa de hecho lo resalta. Entonces el programa dice, mire, esta persona en ese momento estaba a 20,11 y Quirón está en 20,37. A su vez está tocando los nodos y a su vez está tocando a Saturno. Ya es algo que el programa hace, digamos, de manera mecánica. Yo simplemente quiero es que, pues por ahora, vean exactamente que el programa ya lo puede calcular. Pero ustedes, si no tienen la herramienta, pues se pueden aproximar y no es necesario saber mucho, simplemente hacer una proporción y decir, más o menos 29 años y medio esta persona vivió un acontecimiento quironiano, como está en su casa 5, se refiere a experiencias amorosas, afectivas, dependiendo naturalmente cómo ese Quirón esté aspectado natalmente, vamos a definir si fue un buen o mal acontecimiento. Por ahora simplemente sabemos es que en ese momento específico aconteció algo así. Bueno, antes, insisto, no estamos todavía en lectura específica de casos, simplemente estamos en validación o en identificar la mecánica de cómo es que se emplea a través de la proluna esto que les trato de transmitir. Bueno, voy a suponer, porque esta pregunta es muy recurrente, ¿qué pasa, qué ocurre, qué sucede cuando las personas que nacen o estamos viendo cartas de otras latitudes? Entonces, pues eso va a depender, porque por ejemplo, entre más latitud norte o sur sea, pues obviamente las casas tienden a ser en mayor proporción desiguales. Desde el punto de vista de la eclíptica, acuérdense cuando hacíamos la explicación del modelo eclíptico ascensional, las casas en la eclíptica, que es elíptica precisamente, pues hace que la curva de la casa sea desigual. En cambio, en el ecuador es exacto a 30 grados, que son las posiciones ascensionales. Pero entonces podemos verificarlo, por ejemplo, si yo tomo en cuenta, por ejemplo, esta misma carta de esta misma persona, pero como si hubiera nacido, voy a ponerle en Eslovenia, para solo citar un ejemplo, ¿vale? Esto puede ocurrir con esta misma carta, o la misma carta de esta persona, si no hubiera nacido en Colombia, Cali, sino por ejemplo en Eslovenia. Voy a poner una localidad que se llama Novo Mesto, Eslovenia, naciendo el 22 de abril de 1995 sobre las 7 horas 04 minutos hora local. Fíjense ustedes que mediante la domificación eclíptica las casas son desiguales. ¿Qué ocurre? Que esta persona en este caso tiene un ascendente en Géminis a 12 grados, su casa 2 está en 3 grados de Cáncer, su casa 3 es un poquito más pequeña, fíjense, la casa de la 2 a la 3 está en 22, la casa número 4 está en 13 de Leo, la casa número 5 está en 12, 13 de Virgo. Ya hay en este caso, por ejemplo, unas casas muy pequeñas, otras muy grandes. Por ejemplo, la casa número 5 de esta persona, eclípticamente hablando, va de los 12 grados hasta los 24. En este caso de la número 6, casa número 6, va desde los 24 grados de Leo
hasta más o menos los 23 grados de Sagitario. Entonces, para poder ilustrar, si nosotros quisiéramos hacer la hoja de ruta de esta persona, diríamos, los ciclos de septenio se cumplen, lo que ocurre es que la escala va a cambiar, es decir, esta misma persona va a tener sus 0 años acá, sus 7 años acá, sus 14 acá, sus 21 acá, sus 25 acá, sus 35 y sus 42. Pero pues alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo hago yo aquí una aproximación o cuál va a ser la escala? Digamos que para el caso de Colombia, regularmente, o pues países con latitudes muy cercanas al Ecuador, cada año equivale aproximadamente a 4 grados. Esa va a ser una proporción. En este caso, por ejemplo, al tratarse de casas desiguales, unas muy pequeñas, unas más grandes, la proporción va a variar. Voy a suponer, en este caso, que esta casa se corresponde a los primeros 7 años de la vida de esta persona. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que la cúspide está inicialmente a 12 grados de Géminis, la 1 y la 2 está en 3. Si hacemos una valoración matemática, sabemos que esta longitud de casa va desde los 12 hasta los 3 de Cáncer, lo que equivale a decir que aquí hay 18 grados hasta llegar al 0 de Cáncer. De los 12 a los 30 vemos 18 grados, más 3 de Cáncer son 21 grados, o sea, esta casita solo tiene 21 grados. Entonces, ¿qué hacemos si no tuviéramos el programa? Simplemente una división, tomamos el 21 del valor aproximado de longitud de la casa y lo dividimos entre 7, quiere decir que en este caso la proporción cambia, cada año se corresponde a 3 grados. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría en la vida de esta persona cuando tenía un año? En vez de sumar 4 grados, sumamos 3. Es decir, que esta persona al primer año estaría a 15 grados de Géminis, partiendo desde los 12 de Géminis, ¿no es cierto? Desde los 12 hasta los 15 grados es el primer año. El segundo año se correspondería aproximadamente de los 15 más o menos a los 18, de los 18 a los 21 y así sucesivamente. Verifiquémoslo con el programa y vamos a notar algo bien interesante. Voy a poner nuevamente la fecha de nacimiento, con la cual a mí me da la opción de poder constatar esto. 7:04 minutos. Podemos poner la ciudad geográfica específica con la cual nosotros estamos tratando de ver esto. Entonces vamos a ponerlo tal cual como está ahí y vamos a hacer un ejercicio. Fíjense que aquí la persona de nuestro ejemplo nació en este instante y vamos a proponer cada año. Entonces fíjense que al primer año la flechita se movió casi los 3 grados. Fíjense que desde los 12 hasta los 20, desde los 12 grados hasta los 15. Aquí lo podemos demostrar. Yo voy a poner por ahora sin aspectos para que veamos simplemente el valor de esta flecha, de esta proporción. Entonces aquí lo vamos a ver mejor. 15 grados, que es el primer año, nótese acá. Si nos vamos para el segundo año, fíjense, 18. Si nos vamos para el tercero, fíjense acá, 21. Aquí también lo pueden ver en estas dos casillas, comparar el valor natal con el valor de la progresión. Aquí está 21, ¿no es cierto? Fíjense el siguiente año, 24. Fíjense los 5 años. Fíjense los 6, fíjense los 7. Entonces, por proporción matemática diríamos, como es una casa muy pequeña, le corresponden 3 grados. Y vamos a hacer otro ejemplo, porque yo creo que esto no sobra, y es tomar una casa que creo que es aún más pequeñita. Entonces, volvamos aquí a nuestra carta natal y nos vamos a verificar cómo por ejemplo, en proporción, la casa número 2, si ustedes la observan, acá está en 3 grados y esta cúspide de la 3 está a 22. Y la otra es de los 22 grados a los 13. Entonces, en proporción diríamos que de la número 2 a la número 3, hay exactamente, se diría más o menos 19 grados, que es este punto. Aquí vemos 19 grados de longitud. Esta casa 2 es bien pequeñita. Y la otra casa más o menos tendría exactamente 21 grados. Entonces vamos a tomar la casa 2, que hubiera vivido esta persona más o menos desde sus 7 años, que es esta cúspide, hasta los 14. Bueno, entonces prestemos atención al ejemplo, a ver qué nos diría. Si nosotros sabemos que esta persona a los 7 años está aquí en 3 grados de Cáncer
y a los 14 está en 22 de Cáncer, pues nótese que los ciclos van a ser mucho más extensos, o sea, me refiero en características de signo. Mientras en una casa ecuatorial las personas habitualmente recorren un signo en 7 años, aquí puede que se demore un poquito más. Nótese que en 7 años esta persona va de acá hasta acá. Si quisiéramos obtener un valor promedio, diríamos, la longitud de esta casa es de 19 grados, o sea, es una casa muy pequeña. Y podemos hacer el mismo ejercicio, tomamos el 19, lo dividimos entre 7 y la resultante es 2,71. O sea que 2,71 se va a corresponder a exactamente cada año. Si yo quisiera saber la vida de la persona a los 10 años, pues multiplicamos este valor por 3. ¿Por qué por 3? Porque voy a tomar como referencia la cúspide de la casa número 2, que se corresponde a los 7 años, y le voy a sumar 3 años más para poder identificar en qué grados aproximadamente estaba a los 10 años. Entonces voy a multiplicar por 3, fíjense ustedes, me da 8,14. En realidad eso viene a ser 8 grados como con unos 6 minutos. Entonces realmente la sumatoria sería muy simple. 8 grados le sumo a 3, que es esta cúspide, y me va a dar 11. O sea que esta persona cuando tuvo 10 años estaba a 11 de Cáncer. ¿Estamos? Entonces en ese punto yo puedo validar e identificar qué pasó. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, Mercurio está aquí a 10, ahí hay un contacto, ahí hay unas características, ahí hay unas circunstancias. Eso hace parte del curso de lectura, al igual que vemos aquí a Ceres. Sin embargo, pues con la lectura ya nos iremos profundizando. Insisto, pues estamos en la mecánica. Voy a ver qué ocurrió si yo uso el software exactamente a los 10, que es el mismo ejercicio que he propuesto. ¿Qué pasaría cuando esta persona tuvo 10 años? Entonces hacemos por observación mover las cúspides. Aquí voy a poner esta imagen acá y me voy a avanzar en el tiempo. Fíjense que aquí estamos en los 8, 9 y 10 años. Lo voy a redondear. Voy a redondear aquí el valor para que nos dé exactamente los 10 años. 10 años que se corresponden a este punto. A ver si nos devolvemos nos avanzamos un poquito aquí. Nótese que ya llegamos aquí a los 10 años. Exactamente esta es la edad, y nótese que coincide exactamente o muy parecido a nuestros cálculos manualitos, es decir, el software ya me dice con exactitud que esta persona exactamente a sus 10 años estaba en 11 grados. ¿Listo? Un ejercicio adicional, pues para que ustedes me entiendan la proporción, así como hay unas casas muy pequeñitas, se pueden topar con casas muy grandes, entonces más o menos aplicaríamos la misma proporción. Por ejemplo, en el caso específico que nos atañe hay dos casas bastante amplias. La número 4, que fíjense, va de 12 grados de Virgo hasta 24 grados de Libra. En extensión, esa es una casa que tiene exactamente, a ver, vemos acá 30 grados, tiene 42 grados de extensión, de los 12 grados de Virgo a los 24 de Libra. ¿Por qué 32? Porque de 12 de Virgo a 12 de Libra tenemos 30, y de los 12 de Libra a los 24 tenemos 12 más, o sea, tenemos 42 grados. O sea, esta es una casa grandísima. Proporcionalmente, ¿a cuánto le corresponde a cada año? Simple, tomamos esos 42 aproximadamente, los dividimos entre 7 y nos da 6 grados por año. Muy fácil la proporción, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que queremos saber qué ocurrió en la vida de esta persona cuando tuvo, acuérdense que la cúspide de la casa 5 se corresponde a los 28 años y la cúspide de la 6 a los 35, vamos a suponer, o queremos saber qué pasó más o menos en la vida de la persona aproximadamente a sus 32 años. Entonces hacemos un simple ejercicio, sabemos que 6 es el valor por año, lo multiplicamos en este caso por 4, porque 4 es la diferencia de 28 a 32, y eso nos viene a dar 24 grados. O sea que sumamos los 24 grados a los 12 de Virgo, eso nos viene a dar aproximadamente el siguiente valor. 12 de Virgo más 10 nos da 22, más otros 10 nos da 2 de Libra, que sería el siguiente signo, más 4 nos viene a dar aproximadamente 6 grados de Libra. O sea que esta persona a sus 32 años está más o menos ubicado en 6 grados, aquí
aproximadamente. Ese es un simple cálculo más o menos basado en aproximaciones, no requiere mucho esfuerzo y bueno, con eso ustedes pueden hacer aproximaciones muy exactas. Como les digo, no se requiere para nada uso de efemérides o cálculos muy dispendiosos. Si yo uso ya el programa, pues con toda certeza que me va a dar un cálculo mucho más exacto. Entonces lo voy a mover en el tiempo hasta que lleguemos, ustedes lo van a ver en la parte superior, cuando llegue exactamente a los 32 años, que es el valor que a mí me interesa constatar, que es el valor que a mí me interesa validar. Justamente aquí, 32 años. Fíjense que hemos llegado aquí, 32, exactamente. Entonces a los 32 esta persona, su ciclo de vida, su proluna está aquí. ¿Cuál es el valor exacto? 6 grados 18 de Libra. Fíjense. Entonces, con esa claridad ustedes ya tienen una herramienta y es primero aproximarse a la vida de los seres humanos mediante ciclos, mediante una dinámica que propone que nosotros atravesamos etapas, que lógicamente cada ser humano es distinto dependiendo de su hora, lugar de nacimiento y que pues asumimos un recorrido y que con base a ese recorrido inevitablemente desde que nacemos dinámicamente nos hemos de mover en esta escala. Un detalle final. Cuando llegamos a este punto, pues ustedes más o menos van a hacerse una idea. ¿Cuánto es el valor aproximado de tiempo en un año? Si es una latitud de una casa promedio ecuatorial, son 4 grados. Si son latitudes muy altas, pueden ser, dependiendo si es muy grande, como en este caso, puede ser aproximadamente 6 grados, pueden ser 7, pueden ser 5. Si son muy chicas, pueden ser 2.7, pueden ser 3. Con base a eso ustedes sacan las otras proporciones, porque pues yo aquí he usado múltiplos, pero ustedes también pueden buscar fechas muy exactas. ¿Qué ocurriría con la persona del ejemplo cuando tuvo, por ejemplo, una edad específica? Quiero decir, un día, mes cualquiera, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría cuando esta persona tuvo 24 años, 6 meses, sin 4 días? Entonces, por regla de 3 ustedes pueden hacer una aproximación. Si 4 grados equivalen a un año, 6 meses equivalen aproximadamente a 2 grados, ¿no es cierto? En este caso, 3 meses equivalen a 1 grado y cada mes a 20 minutos. ¿Estamos? O sea que más o menos en una cúspide de 28 grados, el promedio de mes son 20 minutos. Y eso lo podemos constatar nuevamente con el ejemplo ya expuesto. Lógico que esa proporción varía si son casas más o menos grandes. Entonces voy a poner nuevamente como originalmente está el ejemplo y ustedes mismos lo pueden constatar. Voy a poner el nacimiento de esta persona nuevamente ubicado aquí en Colombia, en Cali, Colombia, a través del cual iniciamos esta lectura. Entonces ponemos nuevamente a Colombia y a Cali. Entonces puedo decir, pueden haberse dado cuenta que el movimiento es constante, basado en ciclos de 7 años de cúspide a cúspide, pero yo puedo buscar o elegir movimientos intermedios, no movimientos tan grandes. Entonces la ventaja de tener un software es que en un poco pues va a omitirme cálculos muy dispendiosos. Entonces, por ejemplo, desde el momento en que esta persona nació, lo voy a poner exactamente a 0 grados 0 minutos, 0 días, se corresponde al 22 de abril del 95. Entonces, aquí. Entonces yo puedo decir, puedo elegir movilizar en escalas de tiempo diversas, con base a esa secuencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover de a meses. Entonces vamos a tomar qué pasaría en los primeros meses de vida de esta persona, asumiendo la proporción que les he mencionado. Para una casa de más o menos 28 grados sería 4 grados por año, 2 grados cada 6 meses, más o menos 1 grado por mes y 20 minutos, perdón, 4 grados por año, 2 grados cada 6 meses, que en este caso es más o menos la proporción, en este caso más o menos 20 minutos por mes, que es en este caso la proporción que nos interesa validar. Entonces diríamos, por ejemplo, si yo tomo desde el nacimiento, fíjense que es 1805, que es el ascendente, le voy a correr un mes, fíjense, 20 minutos por mes. Entonces
fue muy corto el movimiento, o sea, quiero simplemente que lo validen acá, 1805, al mes siguiente de haber nacido esta persona, nótese, se movió un mes, que es este tiempo, el ascendente apenas recorrió 20 minutos, de los 1805, fíjense, a los 1826, ustedes lo pueden observar acá. Si nos movemos otro mes, fíjense, 1846, otros 20 minutos, y al cabo de 3 meses, fíjense, 1 grado. La persona se movió 1 grado. Digamos que en ese intervalo de 1 año, este ascendente o este movimiento fue de 1 gradito. Si nos seguimos moviendo, por ejemplo, 6 meses como proporción, fíjense más, llegamos a los 6 meses, entonces fíjense ustedes que a los 6 meses esta persona estaría acá, a 20 grados, o sea, proporcionalmente 2 grados desde su nacimiento, de los 18 a los 20. Y seguimos avanzando mes a mes. Por ejemplo, llegamos a los 9 meses, que sería o se correspondería a este momento. Fíjense que a los 9 meses, desde que esta persona nació, su ascendente avanzó de los 18 a los 21. Y llegamos nuevamente al año, pero esta vez hemos hecho el cálculo con meses y llegamos a la misma cifra, llegamos exactamente a 22 grados. Entonces, la proporción más o menos para que la tengan en cuenta. Entonces, uno logra ubicar en días, meses, años, momentos específicos y momentos de contacto. Entonces, una vez explicada la dinámica, insisto, como en un velódromo, como en una pista de automovilismo, nosotros nos hemos desplegado dinámicamente desde que nacemos a intervalos de 7 años. Y cada época que ustedes van atravesando desde su nacimiento, desde cada año, siguen avanzando, avanzando grados, minutos. Esa es la dinámica de la proluna. Cuando ustedes me entienden cómo se emplea, con qué herramientas las podemos emplear, pues nos va a ser más fácil entender el siguiente contexto, que es la sinopsis interpretativa de la proluna. En esa sinopsis interpretativa, ¿qué se busca? Tener formas de lectura, por lo cual ustedes, si se dieron cuenta de todo el ejercicio, se han dado cuenta que efectivamente, pues en ese recorrido que es la proluna, pues los seres humanos atravesamos primero elementos. Y vaya que sí que va a ser muy importante el uso de los elementos en este curso, dado que cuando nosotros dábamos nuestros primeros pinitos, por allá en el primer nivel decíamos, fíjense, los seres humanos por diseño, por estructura, nos relacionamos a elementos. Entonces hay signos de fuego, signos de tierra, signos de aire, signos de agua. Y todo ello converge en cuanto al hecho de que eso que vimos al comienzo, hoy lo vimos o lo vamos a reactualizar. Justamente por el hecho de que cuando una persona atraviesa esos septenios, atraviesa un signo que puede ser de fuego, atraviesa un signo que puede ser de tierra, atraviesa un signo que puede ser de aire, atraviesa un signo que puede ser de agua. Como lo vamos a ver en este curso, cada una de las características de los 4 elementos va a ser muy importante, porque no va a ser lo mismo que una persona de agua atraviese un ciclo de fuego a que atraviese un ciclo de tierra, un ciclo de aire, o una persona que en su diseño es fuego, pues no va a ser lo mismo que atraviese un ciclo de tierra o un ciclo de fuego, y así sucesivamente. Y por supuesto que cada ser humano, cuando atraviesa dichos ciclos, pues naturalmente y se corresponden a, primero que todo, elementos. Entonces parte de la lectura va a ser qué significa que uno atraviese cada uno de los 4 elementos. El segundo elemento interpretativo se corresponde a los signos, es decir, que cada signo que uno atraviesa a lo largo de su vida lo viene a integrar. Por supuesto, dentro de nuestra estructura de lectura hemos sostenido que hay 3 ejes fundamentales y son los siguientes: elementos, cualidades, motivaciones correspondientes a la lectura de los signos, con base a los cuales después emergen filogenesis, que es la especie animal, planetas regentes y todo esto. Sin embargo, todo ello son los signos mediante estructura gramatical. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestro mandala astrológico tenemos los 12 signos distribuidos? Somos 12 personas, ¿no?, integradas en un mandala, es decir,
Nuestra persona 2, que es la zona 2, tiene un signo, nuestra persona 3 tiene otro signo, nuestra persona 4 tiene otro signo. Y eso ya tuvimos ocasión de leerlo. Y sin embargo, en nuestras estructuras pertenecemos a un signo solar, pertenecemos a un signo ascendente, y a lo mejor bajo ese diseño, pues la vida se encarga de que a lo largo de la vida tengamos que atravesar los 12 signos o hacerlos más conscientes. Por esa misma razón, si ustedes se dan cuenta, cuando hemos hecho avanzar la proluna, hemos logrado abordar el pasaje de nuestras vidas cuando hemos atravesado un signo específico. En el ejemplo actual de esta persona que estamos tratando de ver, hoy en día se diría que esta persona, por su edad, que son 24 años, su proluna, por ejemplo, está acá, está en una etapa de casa 4, porque se corresponde a sus 24 años, se corresponde al paso de su casa 4, pero también se corresponde a que está en un signo, que es Leo, y ese signo se corresponde a un elemento, entonces viene en una etapa de fuego, y esa etapa de fuego se va a leer con unas características muy propias de cada persona. ¿Qué significa que la persona esté en una etapa de fuego? ¿Qué significa que próximamente, si ustedes avanzan acá, esta persona va a ingresar a una etapa, por ejemplo, de tierra, que es cuando llega la proluna, por ejemplo, a Virgo? Entonces, en el momento en que esta persona llega a la tierra, va a tener una etapa de aproximadamente 7 años a través del elemento tierra. ¿Qué va a significar que no sea cualquier tipo de tierra, que es una tierra de Virgo? ¿Qué va a significar que sea tierra mutable? ¿Qué va a significar que sea tierra hogareña? Acuérdense que en este punto no sobra insistir, los signos tienen códigos interpretativos. Entonces, si esta persona de nuestro ejemplo va a llegar a la tierra mutable, hogareña, cuya característica es como simbólicamente una virgen o como una especie que es un roedor, cuya funcionalidad se corresponde a los intestinos, cuya frase de combates yo analizo y cuyo planeta regente tradicional es Mercurio y sus complementarios Rueda de la Fortuna o Ceres, pues seguramente en ese transcurrir de vida va a haber algunos acontecimientos. Llegados a ese punto que insisto, ustedes necesitan tener bases sólidas en cuanto a qué significan los signos. ¿Estamos? Entonces, en la sinopsis interpretativa, lo primero a tener en cuenta es el paso de la proluna mediante un elemento. Ya iremos dando definiciones en cuanto al hecho de qué significa que estemos en una etapa de fuego, tierra, aire, agua. El segundo ítem es qué significa que cuando nosotros, los seres humanos, atravesamos signos. Para la proluna, los signos se corresponden a etapas psicológicas que conciernen al mundo interno. O sea, cómo una persona, cuando atraviesa un signo, por ejemplo, cambia o incorpora o asume ciertas caracterologías psicológicas, cambia su look desde el punto de vista externo, la vida le hace vivenciar acontecimientos de ese signo, se modifican tanto factores internos como factores externos, se asumen vivencias propias de, y eso va a ser muy interesante, cómo condicionamos experiencias en ciclos a través de los signos. También hay que tener desde el punto de vista de la sinopsis interpretativa el contexto. ¿Cuál es el contexto? La edad de la persona. Finalmente las casas, como lo hemos visto en este ejemplo de la proluna, son las que nos posibilitan identificar en qué edad nos encontramos. Entonces no es lo mismo cuando observamos la vida de un infante, o sea, en sus primeros 7 años, que corresponden exactamente a su casa número 1, a cuando estamos hablando de una persona que está entre sus 21 y 28 años, que se corresponde a la casa número 4. Entonces las casas nos informan de la edad y de las circunstancias particulares. Eso es algo que el sentido común a uno en la predicción no lo debe alejar. Es decir, una cosa es predecir en un niño, otra cosa es predecir en una persona adulta, una cosa es predecir en personas de la tercera edad, ¿no? Entonces uno bajo el sentido común no va a decirle a un niño que va a tener un cambio de trabajo, más bien lo que le puede decir a un niño es que sus padres o su entorno van a tener cambios laborales o profesionales, ¿no? Más bien en un niño podemos detectar su salud y las circunstancias que rodean su familia.
En una persona de 21 a 28 años seguramente sus prioridades son distintas a las de una persona de los 56 a los 63, ¿no es cierto? Entonces el sentido común apunta que como astrólogos no nos desligamos de lo real. Bajo las circunstancias específicas, para una persona de sus 21 a 28 años, a lo mejor su prioridad profesional es muy importante, sus asuntos de pareja, sus placeres, sus alegrías. En una persona de 56 a 63 eventualmente son sus búsquedas, sus filosofías, el trascender hacia ciertos aspectos, el resolver su jubilación, es decir, todo ello tiene que ser propio de la casa en donde la persona está atravesándose. Ya los planetas dentro de la sinopsis interpretativa nos van a mostrar sucesos biográficos. Entonces digamos que ese va a ser un punto súper importante en la proluna, y es ustedes cuando hacen seguimiento se van a detectar que no solo se atraviesa un elemento, un signo, una edad en donde ocurren esos acontecimientos, sino que en el paso de la proluna lógicamente va a haber momentos en los cuales se van a activar acontecimientos, pero esos acontecimientos surgen cuando uno en ese trasegar toca un planeta. Entonces los planetas son sucesos biográficos, son acontecimientos, son actores reales que llegan a ejemplarizar situaciones. Entonces, por ejemplo, en un caso específico, una persona en proluna, que fuese este nuestro ejemplo, pues en algún momento esta persona tocó a Marte. Y cuando estuvo encima de Marte, pues eso generó acontecimientos que pudieron haberse calificado de determinada manera. Cada persona, si toque a Marte, va a tener, obviamente, situaciones diferentes. Lógicamente, el gran objetivo es que nosotros traduzcamos, leamos la predicción como una sinopsis. ¿Qué significa que esta persona atraviese la etapa de Leo, que es fuego, que es fijo, que es hogareño, pero que a su vez corresponde a su casa 4, que corresponde más o menos a sus 22 años, y que justo en ese momento hay un contacto con Marte? Lógicamente ese Marte para esa persona se lee diferente al de otros. ¿Por qué? Porque este Marte es ocupante de la 4, rige la 12, y a su vez natalmente ese Marte posee unos diferentes aspectos. Esos aspectos son los que lógicamente van a condicionar el que un acontecimiento pueda ser bien, mal, regular, favorable, desfavorable, facilitante, tensionante. O sea, la calificación la vamos a ver después. Sin embargo, la característica de los acontecimientos lógicamente va a ser el momento en el cual en esa proluna se toque un planeta. Ahora bien, no basta con establecer que nosotros en nuestro trasegar vamos a tocar un planeta solo por conjunción. La conjunción es el paso, en este caso, de nuestra vida justo por encima de un planeta. Realmente podemos permanentemente establecer dinámicas, como por ejemplo cuando en nuestro trasegar esta flechita, por ejemplo, toca Júpiter. No lo va a hacer mediante una conjunción, sino por ejemplo mediante un trígono. Entonces, en el momento en que esta persona, por ejemplo, estuvo situada en su proluna aproximadamente a 14 grados, vamos a ver cuándo ocurrió eso, pudo haber tocado a Júpiter. Entonces, ya después veremos qué pudo ocurrir, cómo se lee, de qué manera se puede identificar. Pero para efectos prácticos, eso ocurrió aquí, cuando la persona por proluna llegó a los 14 grados, que fue a sus 21 años y 5 meses, poco antes de que tocara Marte, ¿no? Entonces, en ese momento, la proluna indicaba que había un contacto, no de conjunción, sino de trígono, o sea, 120 grados con Júpiter. Esa característica o esa lectura nos va a decir que a los 21 años, 5 meses, hubo un acontecimiento jupiteriano. Por ahora simplemente lo dejo como observación. No vamos a hacer interpretaciones aún, pero sí que me entiendan la dinámica. Vamos a asumir que, por supuesto, y bajo esta dinámica, esta persona en su trasegar, fíjense, sigue avanzando en el tiempo, y llegó un momento de su hoja de ruta en donde eventualmente avanzó e hizo contacto. Vamos a buscar, por ejemplo, el contacto que va a realizar acá con Plutón. Plutón está a 29 grados, entonces podemos ubicar en el tiempo eso cuando se pudo dar. Eso pudo
o se puede dar, si los estamos haciendo una predicción, para más o menos los 24 años y 10 meses, momento en el cual la proluna va a estar en 29 grados y va a tocar a Plutón. Entonces, fíjense que es una mezcla, ¿no? Es una síntesis del movimiento del ciclo con signos, con casas, con elementos, con cualidades, con motivaciones y por supuesto cuando hace contacto con planetas. Y es lo que observamos acá dentro de nuestra sinopsis que dice planetas, que generalmente se corresponden a sucesos biográficos. Por eso es muy importante que cuando uno atraviesa la proluna detecta fácilmente eso. En tal época hubo un suceso biográfico. Ese suceso biográfico naturalmente nos lo da o nos lo genera o nos lo establece el planeta al cual se le hace contacto. Digamos que para clarificar, el contacto con planetas se da cuando se hace por conjunción, que es que uno esté encima del planeta por ciclo, o cuando hace cualquiera de los aspectos. Digamos que en este curso vamos a trabajar con todos los aspectos, tanto mayores como menores, y con base a esos aspectos mayores y menores, pues podemos identificar el cuándo se han dado acontecimientos biográficos. Finalmente dice aspectos, que es la parte que nos corresponde. Aquí no solamente se refiere al aspecto que se da en la proluna como tal, sino a cómo ese planeta natalmente está aspectado. Y con esto pues obviamente vamos a cerrar la primera clase del día de hoy, que lo que busca es aproximarnos al método, al manejo y a la forma. Ya después haremos aproximación a la lectura. En este punto de aspectos es muy importante clarificar lo siguiente. Para el curso que nos compete vamos a emplear cualquier ángulo en el movimiento. Como hemos dicho, en este caso la proluna hace contacto de 90 grados con Plutón. No obstante, hay que distinguir dos aspectos. El aspecto que se hace en el movimiento, que en este caso es a la edad de 24 años, esta persona está en 29 grados de Leo y hace contacto con los 29 de Escorpión. Ahí hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Sin embargo, para el presente curso vamos a usar todos los ángulos. Vamos a usar el ángulo de 90, que es la cuadratura. Vamos a usar la conjunción. La conjunción se dio cuando esta persona estuvo más o menos aquí, a sus 21 años, momento en el cual la proluna estuvo, vamos a ser exactos, más o menos acá, a los 17 grados, que fue a sus 22 años. Entonces, por ejemplo, esa es la conjunción. Podemos usar, por ejemplo, un semisextil, que por ejemplo ocurrió cuando esta persona tuvo, poniéndole una edad específica a sus 22 años. En ese momento la proluna nos dice estaba aquí a 20 grados, nótese que a 20 grados está Quirón, entonces hay un semisextil. Por ejemplo, en ese momento hubo un quincuncio porque a 20 grados está Saturno. Entonces fíjense que permanentemente estamos haciendo contactos. Es más, podemos hacer ángulos de 15 grados, porque en ese momento que estuvo a 20 grados de Leo, tomó al nodo norte y al nodo sur, que están en 5 grados de Escorpión y Tauro respectivamente. Entonces, para el presente curso, ustedes van a notar algo muy poderoso, y es, mediante el movimiento de la proluna se hacen constantemente aspectaciones. Incluso este programa nos lo va a permitir identificar. Yo voy a poner un ejemplo más para que ustedes lo puedan ilustrar. Yo voy a poner el que la proluna, en este caso, esta persona, por ejemplo, en su trasegar, fíjense, si tomáramos la fecha de agosto del 2018, por ejemplo, en ese momento él en su proluna está en 22 grados de Leo. En ese momento hay una oposición con la rueda. Entonces, ¿por qué? Porque en su trasegar la proluna está acá a 22, la rueda está en 22. Entonces el programa aquí lo que me ilustra es, fíjense, oposición rueda. Si seguimos avanzando mes a mes, entonces ya desapareció el aspecto con la rueda y aparece un ángulo de 15 grados con Ceres y un ángulo de exactamente con Neptuno, que en este caso son 150 grados. Entonces, ¿por qué? Porque la proluna en este caso está en 24 grados, prácticamente aquí ya 25, fíjense, en 25 grados de Leo. Fíjense que Neptuno está en 25 de Capricornio, pero nos dice que Ceres está en 10, entonces hay un ángulo menor de 15 grados. Entonces, el mismo programa dice, mire, 15 grados a Ceres, 150 a Neptuno, 105 grados a Mercurio, que está en 10. Por ahora simplemente
como ustedes ya manejan un poquito aspectos, se dan cuenta que siempre la proluna o generalmente la proluna va a ser algún contacto. Lo que me interesa ver es que hay aspectos mayores y menores. Para el presente curso los vamos a emplear todos. Entonces, por observación, fíjense, normalmente el cambio de signo, que eso es algo que ocurre con la proluna, no necesariamente coincide con una edad específica. Entonces, por ejemplo, sabemos que son ciclos de 7 años los de las casas, pero los ciclos de los signos pueden variar dependiendo del ordenamiento de la carta natal, y eso lo veremos con cada ejemplo. Y es que, por ejemplo, en esta persona, su ciclo de Virgo, que es una etapa de tierra, familiar, hogareña, dura más o menos de los 25 años, que se inicia en casa 4, y aquí vamos avanzando, va a durar aproximadamente hasta cuando esta persona tenga 31 años y 6 meses, exactamente cuando llega a cambiar de signo, que va a ser a Libra. Entonces, de los 25, más o menos 31, 7 meses, esta persona va a atravesar un signo que es Virgo. Esos ciclos son muy específicos a cada persona. Entonces, por ejemplo, con la proluna uno logra validar tiempos exactos. Entonces, de los 25 a los 31 y medio, esta persona estuvo inmerso en una etapa de tierra, en un signo que fue Virgo, cuyas características se corresponden a tales y tales características. A su vez, parte de ese ciclo lo vivió en casa 4 y casa 5. Dentro de ese ciclo de 7 años, esta persona va a tocar o tocó planetas específicos, con determinadas características y ángulos. Esos ángulos ustedes los observan externamente, o sea, en qué momento esta flechita toca cualquiera de estos planetas en ángulos mayores y menores. Sin embargo, vale la pena aclarar que los aspectos no solamente cuando se refieren a sucesos biográficos, es decir, feliz viaje, boda complicada, crisis de relación, viaje importante, pérdida de trabajo, las características no solamente es por el ángulo que se forma desde la proluna hacia el planeta, sino también hay que, y lo vamos a leer en este curso, cómo ese planeta mismo está natalmente, por una premisa básica, y es todo lo que le ocurre a un ser humano ya viene preestablecido en su carta natal, o sea que no le puede ocurrir nada de lo que previamente no esté preestablecido en su carta natal. Y ese va a ser ese es el secreto de oro de la predicción, que nosotros cuando analizamos la carta natal sabemos específicamente qué tendencias la persona va a vivir. Por ende, cuando veamos a través del uso de los ciclos, cómo o con la proluna, qué planeta se está activando algo, lo que nos va a permitir verificar no solamente es el ángulo en que la proluna toca un planeta, sino cómo ese planeta natalmente está. Entonces, por ahora, insisto, esos son conceptos que yo estoy tratando de desplegar, por ahora puede que resulten un poquito abstractos, pero con cada ejemplo y con cada interpretación que se haga, seguramente lo vamos a ir validando y lo vamos a ir verificando. Entonces, por ahora, insisto, los aspectos los vamos a formar permanentemente por nuestro paso de proluna. Hay conjunción, que es cuando se está encima de un planeta, pero permanentemente surgen ángulos de 30, 60, 90, 120 grados. No solamente es importante el ángulo que se genera, si es una cuadratura, un trígono y sextil, sino lo más importante es determinar cómo ese planeta natalmente está aspectado, con base a qué aspectos ascensionales lo tenemos en nuestro diseño natal, y con base a ellos que podemos predecir cómo va a ser ese acontecimiento. Por eso aquí se dice formas biográficas: feliz viaje, boda complicada, ascenso laboral, pérdida laboral, nacimiento de un hijo, etcétera, etcétera. Esa es la sinopsis interpretativa. Hoy, por ser la primera clase, pues seguramente es la introducción. En nuestra segunda clase abordaremos qué puede significar dentro de la lectura de la proluna, específicamente el paso por una etapa. Por ejemplo, qué va a significar las etapas de fuego. Estas etapas de fuego las vamos a resumir, significando qué pasa en la vida del individuo cuando atraviesa una etapa de Aries, Leo y Sagitario, por ejemplo. Normalmente las etapas de fuego se tienden a caracterizar
por algunos significados, algunos de los que ustedes ven allí, que puede significar las etapas de tierra, las etapas de aire, las etapas de agua, que puede significar a su vez las edades psicológicas, porque cuando una persona nace específicamente, de acuerdo a su ascendente, nace con una edad de lo que el autor llamó precocidad. Por eso ustedes van a ver personas que muchas veces su edad biológica no se corresponde necesariamente a su edad psicológica. Y esa es una ventaja extraordinaria al momento de usar la proluna. Entonces nosotros tenemos una ver y es, hay personas que su edad biológica asumen una mayor o menor madurez, y es algo que no siempre los psicólogos entienden, pero nosotros los astrólogos sí, porque entendemos que cada signo tiene una edad psicológica. A su vez, vamos a definir en este curso qué significan específicamente las etapas de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, de Virgo, de Libra, de Escorpión, de Sagitario, de Capricornio, de Acuario, para poder leer exhaustivamente. ¿Cómo vamos a leer los planetas? El paso de la proluna por los diferentes planetas, qué orbe vamos a trabajar, cómo leemos esos aspectos, teniendo en cuenta lo que ya hemos usado, como es la naturaleza esencial, la regencia, la ocupación, qué suele significar el paso de la proluna por cada uno de los planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus. Y bueno, vamos por partes, y por supuesto el día de hoy me interesaba ante todo que ustedes tuvieran un poquito el acercamiento a la mecánica. Una vez uno reconoce la mecánica, pues seguramente ya le es más fácil leer y poder predecir. Pues bien, con esta primera clase estamos dando comienzo formal al curso de Proluna. Nos quedan 5 clases en las cuales seguramente pues iremos asumiendo gradual y paulatinamente este fascinante mundo de la predicción, con el método ya descrito de la proluna, por su simplicidad, practicidad, elaboración, resulta más fácil. Ya en los siguientes niveles pues vamos a hacer un abordaje eventualmente de lo que es, por ejemplo, los tránsitos, que es una manera también de predecir, pero con otras herramientas. O si llegado el momento usamos las direcciones primarias, pues lo vamos a usar mediante una metodología específica, que son las direcciones primarias o las direcciones secundarias o el arco solar, o incluso la revolución solar o la astrología horaria. Entonces cada metodología pues es importante que la vayamos incorporando, porque insisto, eso es como cuando uno sabe que tiene en su casa una caja de herramientas. Entonces sabemos que tenemos un desatornillador, tenemos un alicate, tenemos unas pinzas, en fin, cada herramienta ayuda en determinadas cosas. Hoy la herramienta de predicción que estamos usando se llama Proluna, y digamos que esa herramienta es muy amplia, muy grande. Con esa logramos muchas utilidades, y por eso simplifica, es fácil, es efectiva, es certera, es sorprendente, y cada ejemplo así nos lo va a demostrar. Y por eso es la rodajita de la fruta, de la naranja, con la cual podemos extraer más jugo. Bueno, entonces quedamos atentos, o quedo atento a las preguntas que puedan efectivamente surgir, y bueno, será hasta nuestra próxima sesión, en la cual seguiremos con nuestra segunda clase de predicción, curso Proluna. Hasta pronto.